Muy buenas tardes. Gracias una vez más por acompañarnos. Recuerde que si usted es o ha sido víctima de un crimen violento en los Estados Unidos y no cuenta con un estatus migratorio, nosotros podemos ayudarle. Somos Mil Mujeres Legal Services, una ONG con más de 16 años de experiencia trabajando por la comunidad hispana en los Estados Unidos. Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener a una invitada muy especial, sobre todo muy reputada por la labor tan importante que hace como docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Davis de California desde el año 2017. Ella es una también persona muy reconocida porque dicta el curso de Derecho de Asilo y Refugiados y Derecho a la Migración. Es graduada de la Universidad Estatal de Arizona y de la Facultad de Derecho de Harvard, y también es una hispana muy reconocida. Y de verdad que es un placer para nosotros tenerla el día de hoy en este espacio de Mil Mujeres. Bienvenida, Raquel Aldana. Para mí es un honor, Lina. Muchísimas gracias. En primer lugar, me añado a Mil Mujeres como parte de la solidaridad y agradezco mucho la labor que hacen con nuestra comunidad. Muchas gracias a ti también, Raquel. Pues hoy este Facebook Live, como te dije fuera de cámaras, es algo que queremos transmitirle a la comunidad en una forma mucho más dinámica, todos esos temas que son importantes y que muchas veces la gente desconoce. Nosotros, como una organización sin ánimo de lucro, estamos directamente relacionados e involucrados con esta comunidad por la que tú estás trabajando. Así que me gustaría primero que también nos pusieras en contexto cuáles son esas motivaciones tuyas y quién es Raquel Aldana, por qué escogiste este camino de la docencia en un tema tan espinoso como es el del derecho migratorio. Claro, bueno, en primer lugar, no solamente soy hispana, pero soy migrante. Yo migré de Centroamérica. Mi papá es de Guatemala, mi mamá es salvadoreña. Yo nací en El Salvador y estuve allá 6 años y después 2 años en Guatemala. Específicamente, los dos países estaban en ese momento en guerra. Y nosotros primero nos fuimos a Guatemala escapando la situación de El Salvador y después, posteriormente, nos venimos a los Estados Unidos. Tuvimos la gran suerte de que mis padres eran pastores y pudieron lograr una visa religiosa, porque era el año 82 cuando apenas comenzaba el gobierno de Ríos Montt, que quizás algunos de ustedes saben, tuvo que enfrentar cargos de genocidio en el país. Entonces, era una situación muy complicada, pero se le estaba negando el asilo a los centroamericanos en este país. Entonces yo era muy chica, en ese entonces realmente no entendía toda mi historial, pero cuando ya estudié derecho y me convertí en abogada en derechos humanos, logré litigar ante la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos muchos casos que involucraron las historias difíciles de nuestro país o de nuestros países. Entre ellos, por ejemplo, tuve el gran privilegio de litigar el caso del asesinato de Romero en El Salvador y otros casos en Guatemala muy importantes de desapariciones forzadas, etcétera. Entonces, todo eso vino a enseñarme que la migración simplemente es la cara de lo que ocurre cuando han habido violaciones masivas, ¿no?, de derechos humanos y que realmente la migración es parte de la labor de los derechos humanos y que en muchos sentidos el cuidar a los migrantes es como también hacerle caso a nuestras realidades, ¿no? Y tratar de profundizar un poco de las razones del por qué se están yendo y en las circunstancias que lo tienen que hacer. Totalmente, y de verdad también como migrante también me pongo en esa misma posición y desde afuera uno ve esa brecha, esa distancia y sobre todo que todos tenemos algo en común y es que salimos por buscar una mejor situación para las familias. Eso nos afecta directa o indirectamente a todos y esta también es la mayoría de los casos que Mil Mujeres recibe, pues son de la misma naturaleza. Entonces entendemos perfectamente como ese mismo sentido. Pues Raquel, yo quiero reconocer aquí algo muy importante y es que tú estuviste en pasadas fechas también organizando una actividad muy importante con personas migrantes en la frontera Tijuana, Estados Unidos, donde estudiantes de la universidad de la que eres docente participaron estos jóvenes que estaban también en frontera y que todavía no tenían definido especialmente
qué era lo que iban a hacer, cómo podían llegar a los Estados Unidos. Y este trabajo permitió que más de 150 personas pudieran tener una representación legal. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué los chicos estudiantes accedieron a hacerlo? Porque entendemos también que muchos de pronto no les interesa el tema social, pero esto movilizó a estudiantes, a organizaciones y obviamente también benefició a muchas personas. Cuéntanos un poco de esa gran experiencia de liderazgo. Muchas gracias. Bueno, primero fue una colaboración muy linda con un profesor acá en la Universidad de Davis que se llama Robert Irwin y él tiene un proyecto que se llama Humanizando la Deportación. Entonces los invito a poner en Google Humanizando la Deportación UC Davis y van a ver un proyecto muy importante lo que hace es poner videos e historias de personas migrantes que han sido deportadas o en muchos casos que están tratando de llegar a los Estados Unidos. Entonces son historias muy humanas que realmente hablan de la realidad, ¿no? Que las personas viven como migrantes. En ese entonces que nosotros decidimos ir a la frontera, desafortunadamente la frontera tenía ya varios años de haber estado cerrada por varios factores, ya sea por políticas que comenzaron bajo la presidencia de Trump, como permanecer en México, posterior a eso el título 42. Entonces estábamos frente a una crisis humanitaria porque no había oportunidades de acceder al asilo, que es un derecho realmente que existe en la legislación estadounidense. Y no había tampoco presencia realmente internacional que pudiera dar asistencia humanitaria. Lo que había en Tijuana y en otras partes había respuestas como de la sociedad civil, que siempre es muy importante como organizaciones, como mis mujeres, en el caso nuestro, trabajamos con la organización al otro lado, pero con muy pocos recursos, ¿no? También había muchos albergues que realmente eran financiados por medio de donaciones o a veces de las propias iglesias que querían poder ayudar a estas personas. Entonces, nuestra visita consistió en ir a estos albergues y tratar de, por lo menos, responder a muchas inquietudes de las personas que estaban en espera. Una de las cosas que es muy difícil, ¿no? Es cómo lograr tener una conversación humana que les explique a las personas la realidad legal a la que se enfrentan, porque vienen literalmente sacrificando sus vidas, ¿no? Vienen escapando de muchas situaciones difíciles, enfrentándose a riesgos impresionantes y de repente se enfrentan ante una barrera jurídica terrible. Y lo más triste es cuando ni siquiera saben el sistema, qué está pasando. Y tuve la oportunidad de llevar a 8 estudiantes, que fue muy importante porque estos estudiantes eran personas muy comprometidas, que hablaban el español, que habían hecho mucho trabajo en el tema migratorio. Y sin embargo, también para ellas y para ellos fue una experiencia muy traumática porque les tocó ver una realidad muy difícil de personas teniendo que vivir en albergues y a veces inclusive durmiendo en el piso. Un caso en particular muy rapidito fue de una nicaragüense que yo vi que estaba en una silla de ruedas y era obvio que estaba sufriendo de muchos trastornos mentales. Inclusive la había atropellado un camión y estaba muy, muy mal y estaba totalmente abandonada. Y fue una situación como muy difícil para nosotros poder observar porque al final del día lo único que ella quería era volver a regresar a Nicaragua. Y lo que nosotros logramos es traer recursos porque en realidad no había dinero, no había plata por parte del consulado nicaragüense y la organización que la estaba asistiendo tampoco tenía los recursos. Entonces nosotros logramos em, levantar plata y hacer todas las gestiones necesarias para que ella pudiera regresar a Nicaragua con el acompañamiento necesario. Y a veces lo humano es lo más importante, ¿no? Porque a veces el derecho nos falla y en realidad no habían posibilidades para ella más que volver a regresar
a una situación por lo menos más digna, porque iba a estar junto otra vez con su familia. Estas son realidades bien duras. De Bien, hecho, eso es un pan, digamos que es el pan de cada día en todo lo que es la frontera. Y Mil Mujeres trabaja con ese tipo de realidades que uno no se imagina que ocurren, pero realmente sí es. Esto me lleva como a preguntarte algo, Raquel. Quizás de pronto ese enfrentamiento de esos 8 estudiantes con esa realidad motivó a que más personas se siguieran uniendo a ese tipo de defensa que tú brindaste en ese momento a los migrantes. Eso movilizó a más personas de la universidad y también de otras organizaciones a trabajar por esos migrantes. sí, hemos tenido otros estudiantes que han trabajado más ahora de manera virtual, porque hay más facilidad a veces poder realizar el mismo tipo de trabajo por medio de entrevistas por Zoom, por ejemplo. Y nos ha tocado a veces la dura labor de trabajar con expedientes muy largos de personas que han sido deportadas, porque esa es otra parte de la historia. Tijuana es un lugar donde se deportan cientos de personas por día y en muchos casos estas personas ni siquiera saben qué les pasó, saben de que fueron afectados por un sistema súper duro, pero no entienden realmente por qué los separaron de su familia y cuál es la realidad que enfrentan y qué posibilidades existen de poder regresar y tristemente también qué posibilidades existe para poder acceder a servicios porque muchos de ellos fueron residentes permanentes, ¿no? Y ahora perdieron todo. Entonces, nuestra labor ha sido conseguir el expediente tanto penal en algunos casos y migratorio y hacer un estudio bastante detallado y poder darles una información. En algunos casos hemos visto, por ejemplo, que hay a cierto nivel de esperanza. En muchos casos no hay. Pero nuestra labor no es mentirle a la gente, nuestra labor realmente es tratarlos con dignidad y darles una información correcta acerca de la realidad jurídica, que a veces es muy cruel y muy dura en el derecho migratorio. Es muy cierto. Raquel, yo sé que dentro de, obviamente, tu experiencia, el tema de docencia, también eso te ha dado para escribir libros y dar conferencias sobre algo muy importante que tiene muchísimo que ver precisamente con esa situación migratoria y cómo el gobierno de los Estados Unidos lo maneja y cómo lo reciben esas personas que están en frontera o que tuvieron que retornar a sus países de origen. Eso es la política de migración compasiva en la región de las Américas. ¿Qué propone esta política y esto cómo le puede ayudar a mejorar un poco la calidad de vida de ese inmigrante que ya llegó aquí, que ya se encuentra en un proceso migratorio y que pues obviamente siente que ya cumplió una parte de ese sueño americano? Claro, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, el resultado de lo que propongo sería la libertad de movilidad. En inglés se dice freedom of movement, perdón que me falta a veces el español. La libre movilidad de las personas en las fronteras. ¿Por qué? Creo que hay tres razones, ¿no? La primera razón es como ver el derecho de emigrar como un derecho humano. En los tratados internacionales se reconoce el derecho de poder salir de tu país. Nadie te puede obligar a quedarte en tu país, pero desafortunadamente no existe un derecho recíproco de que otro país te reciba, al menos que tenga obligaciones por medio del asilo. Es un tema complicado, pero desafortunadamente los países han restringido, ¿no?, el acceso al asilo por cosas como el Título 42 y otras políticas. Sin embargo, en teoría, si una persona ha sufrido persecución por unas razones protegidas, como por ejemplo, por raza o por etnia, el país debe de protegerte. Sin embargo, más allá de eso, no existe un derecho de que un país te reciba. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Lo que ocurre es que las fronteras se convierten en barreras terribles que hacen que no solamente las personas que están migrando no tengan un derecho de acceso y que la jornada que tienen que tomar de esa forma irregular
sea muy peligrosa y que sea una situación de vulnerabilidad impresionante. Y a la misma vez, si logran entrar en esa situación de irregularidad, se establece una situación de explotación. La falta de estatus migratorio permite estructuras de explotación, tanto laboral como económica o de otro tipo. Y realmente eso violenta los derechos humanos. Entonces, uno de los principios es que simplemente el derecho de poder moverse libremente por las fronteras debería de ser reconocido como un derecho fundamental de los derechos humanos. Todavía nos falta caminar ahí. Más allá de eso, sin embargo, yo pienso que hay otros dos conceptos. Uno es el económico, porque la realidad es que hay otras comunidades como la europea que reconoce que son países interdependientes económicamente y que no tiene sentido como separar lo que es la economía de la migración. ¿Por qué? Porque no se trata de que el comercio simplemente sea de productos. También el comercio se trata de servicios y los servicios implican trabajadores. Entonces, si nosotros vemos la migración simplemente como un tema económico, es ridículo no pensar que los seres humanos son parte de ese sistema económico. Nosotros en este continente tenemos, por ejemplo, México es el país que más tiene comercio con los Estados Unidos, pero no solo es México, toda nuestra región hace comercio con los Estados Unidos. Entonces es ridículo que a estas alturas estamos negociando tratados de libre comercio que no contemplan la migración como parte fundamental de la economía, ¿no? Y del comercio. Entonces, una segunda razón es simplemente esa. Y una tercera que creo que es un poquito más em, progresista, pero creo que es importante decirlo, que es como la migración como reparación. ¿Por qué lo digo? Porque yo sí considero que los Estados Unidos ha tenido políticas muy, digamos, comprometedoras con nuestra región. Se ha metido demasiado en proyectos de democracia, a veces violentando y a veces violentamente apoyando a dictaduras en nuestros países. En otras ocasiones también ha habido, por ejemplo, involucramiento para favorecer a corporaciones estadounidenses que ha tenido muchos daños a nuestra región, inclusive el propio tema de las guerras en contra de las drogas o las guerras en contra de las pandillas o todas esas cosas ha tenido efectos terribles para nuestra región. Y realmente los Estados Unidos nos tiene una deuda. Y yo siento que la migración es parte de la reparación que nos debería de ofrecer porque esa historia está ahí y no la podemos simplemente ignorar. Entonces, esas serían las tres razones por qué yo considero que las fronteras deberían de ser abiertas en nuestra región. Y estos artículos y obviamente estas conferencias están enfocadas siempre en que la comunidad también se entere de esto. Desde tu punto de vista, Raquel, ¿has visto que estos nuevos jóvenes que son hijos de migrantes y que incluso también llegaron así pequeños, de una edad muy tierna, aquí a los Estados Unidos, se han movilizado y se ha visto un poco más de acceso para estos jóvenes en cuanto a acceder a educación para defensa de derechos? Sí, rápidamente en el 96 el gobierno federal pasó una serie de leyes que restringieron mucho el acceso de jóvenes a la educación superior en los Estados Unidos. Inclusive antes de eso habían habido impedimentos para que estudiantes sin estatus migratorio inclusive pudieran acceder a la educación de primaria, que fue terrible como Texas. Y a raíz de eso hubo un caso muy importante en la Corte Suprema en el 82 que dijo que el poder acceder a la educación primaria en los Estados Unidos era un derecho que no se podía negar a las personas por su estatus migratorio. Pero eso nunca ha existido para la educación universitaria.
Entonces, desafortunadamente no se reconoce un derecho constitucional a nivel federal de poder acceder a la universidad, al colegio. Entonces, eso hizo que en el 96 el gobierno federal dijera que no, que los estados no tenían que garantizar este derecho, pero sí les dijo que si lo querían garantizar, lo podían hacer, pero que tenían que pasar sus propias legislaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que en algunos casos, al principio, muchos estados ni siquiera les estaban dando la posibilidad a personas que vivían en sus estados de poder pagar lo que se conoce como in-state tuition, que es una cuota que es mucho menor de las personas que vivían en otros estados, ¿no? Sino que obligaba a que personas que no tenían estatus migratorio los trataran como no residentes, y eso hacía que el costo de atender, de asistir a estas universidades fuera totalmente imposible para las personas. Lo bueno es que a décadas después, ¿no? Los estados empiezan a cambiar políticas y lo primero que empieza a cambiar es una serie de leyes que le ofrece. California estuvo entre los estados pioneros que dice la ley, primero dice la ley, ustedes pueden asistir a nuestras escuelas sin tener que pagar la cuota más alta. Entonces, eso fue un logro importante y sin embargo no era suficiente porque bajo la ley federal no tenían acceso ni siquiera a préstamos, no mucho menos a ayuda financiera que normalmente se le ofrece a los residentes y a ciudadanos. Entonces, ahora, ¿cuál es la realidad de ahora? Varía de estado por estado y varía muchísimo, pero hay estados como el de California, donde yo radico, que ahora también ofrece ayuda financiera, pero que viene del estado mismo. El estado es que da la ayuda. Normalmente es el gobierno federal. Hay una ayuda financiera que se conoce como Pell Grants y normalmente se da a nivel federal, pero desafortunadamente no es para la comunidad que no son residentes o ciudadanos. Entonces hay estados que ofrecen sus propios fondos de estado y eso ha hecho que muchos estudiantes puedan ahora acceder a la educación superior, pero al final del caso, eso depende de estado en estado. Cada estado tiene sus propias leyes y políticas. Definitivamente, y eso es toda una realidad. De hecho, en Florida también ocurre algo muy similar y la cantidad de estudiantes hispanos incrementa, pero asimismo también se disminuye la capacidad de poderles ayudar a ellos de cierta forma. Pues bueno, Raquel, tú sabes, nosotros lo que hacemos en Mis Mujeres es que trabajamos con personas que son víctimas de algún crimen violento aquí en Estados Unidos. Esto es una constante. Nosotros procuramos especial y sobre todo lo más ético posible con esta comunidad, porque resulta que son los más golpeados por muchas razones. Nosotros que trabajamos en este ámbito y vivimos todos los días casos como los que tú nos acabas de mencionar al inicio de esta charla, donde hay casos que realmente tocan corazones. ¿Qué sería y qué mensaje desde el conocimiento de derechos humanos y derecho migratorio, qué mensaje le puedes dar a una cita en saber para que navegar como en ese tipo de asuntos legales sea un poco más amigable y sobre todo que desde tu experiencia puedas decirle a la persona, debe hacer esto? Creo que es una pregunta muy importante porque definitivamente hay miedo en nuestra comunidad, inclusive de reportar cuando existe un crimen, ¿no? Especialmente es preocupante cuando no reportan crímenes violentos o a veces de índole sexual, abuso sexual, ya sea contra niños o contra mujeres. Y el miedo es realmente que en vez de recibir ayuda, vayan a ser deportados por el estatus irregular en que tienen que vivir. Y yo creo que no les voy a mentir, siempre es un riesgo, a pesar de que existen leyes federales que son importantes conocerlas, que han hecho que sea una situación un poco mejor, ¿no? No totalmente segura, pero muchísimo mejor porque ahora es posible poder pedir
protección migratoria en contra de la deportación, inclusive si una persona es indocumentada, cuando existe ciertos tipos de crímenes violentos, ¿no? Entonces, es importante saber eso porque eso quiere decir de que es muy importante, y yo diría que es muy importante estar aliados con organizaciones como Mil Mujeres, no cuando ocurre un crimen, sino antes de. ¿Por qué? Porque cuando hay la necesidad de reportar un crimen, entonces uno ya se siente acompañado y ya tiene la información necesaria para empoderarse. Y además es muy importante que uno sea muy solidario en la comunidad, porque si uno conoce a alguien que ha sido víctima de crimen y no está ya relacionado con organizaciones como Mil Mujeres, es nuestro deber como parte de la comunidad informarles y dejarles a saber estas organizaciones, porque entonces lo importante es que la persona se sienta acompañada, ¿no? Porque con el acompañamiento viene el conocimiento de los derechos y viene el acceso a los derechos. Entonces, lo que la persona tiene que saber es que hay ciertos tipos de visas. La más importante es la visa U, que son para víctimas de crimen. También está la visa T, que es un poquito más reducida, pero es para víctimas de trata, que no solamente es trata sexual, pero también trata laboral, porque hay a veces condiciones en que una persona ha sido explotada laboralmente y también podría acceder a este beneficio. Estas visas normalmente sí exigen colaboración con la policía o con otra agencia que se está encargando de la investigación. Hay algunas excepciones en eso, pero le permite a la persona la posibilidad de poder regularizar su estatus. Hay retos, hay retrasos en estas visas. Hay muy pocas visas, todavía hay mucho que poder lograr en este territorio, pero creo que se ha logrado bastante y creo que ahora hay conocimiento entre la policía sobre este tipo de protección y creo que hay como más incentivo, inclusive la policía misma entiende que no es buena política estar colaborando con la migración cuando se trata de una persona que ha sido víctima de un crimen. Entonces, se han hecho varios avances. Creo que es muy importante reportar el crimen cuando uno ha sido víctima de un crimen violento y creo que es muy importante también estar acompañado de personas y de organizaciones para que nos ayuden a navegar todos nuestros derechos en los Estados Unidos. Muchas gracias. Pues Raquel, completamente de acuerdo. De hecho, ahora que lo mencionas, Mil Mujeres lleva 16 años trabajando con la comunidad migrante, apoyando este tipo de crímenes y tal como lo acaba de mencionar Raquel, existen beneficios migratorios en los cuales Mil Mujeres puede ayudarles para que tengan finalmente un beneficio migratorio. Así que nuevamente les recuerdo, si usted está siendo víctima o fue víctima en algún momento y desea comunicarse con nosotros, podemos ayudarle. Nosotros nos encontramos abiertos completamente, nuestro servicio es completamente en español. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra línea directa nacional 202-808-3311 o puede buscar información sobre nosotros a través de nuestra página web que es www.milmujeres.org. Recuerden que esta charla, como otras también muy importantes, van a estar también en nuestro Facebook para que nos visite, vuelva otra vez a tener esta información importante que Raquel nos trajo para nosotros el día de hoy y páseselo a más personas de su comunidad. Cualquier persona que usted considere que esta información le puede servir, por favor, no se la guarde, páseselo a los demás porque así hacemos una mejor comunidad. Así que le doy un infinita agradecimiento Para a usted, Raquel por habernos dado este muchas gracias. No sé si está funcionando mi sistema espacio porque porque sé que estás supremamente ocupada, la labor que haces es maravillosa y en nombre de... Te escuchamos perfecto, sí, Raquel. Y de hecho, repito un poco lo que acabo de decirte. Te agradezco una jornada bastante larga, pero de verdad muchísimas gracias en nombre de toda la organización porque nos has traído información muy importante que de seguro a muchas personas y sobre todo a esas personas jóvenes que están empezando una vida universitaria y que quieren también ser un advocate de la comunidad y sobre todo en derecho migratorio, que es lo que más nos importa en este momento para el país, pues tengan también información sobre la universidad, sobre el curso que dictas dentro de esta universidad y que se acerquen con más confianza porque
realmente hacemos comunidad. Así que Raquel, de verdad esperamos poderte tener nuevamente en este espacio. Fue un gran placer. Cualquier día que me inviten, con mucho gusto y ojalá que un día nos conozcamos en persona. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias Raquel. A todos ustedes, muchas gracias por conectarse con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Muy amables.